Buen día. La investigación se realiza en la ciudad de Chihuahua, México, a cargo de un servidor, Rubén Omar Sigala Mendoza y Alberto Escobedo Portillo. La inclusión académica y laboral de personas con discapacidad auditiva en la ciudad de Chihuahua. Lamentablemente vemos que existe una ruptura entre lo que es la educación y la actividad laboral. Esto al referirnos a la inclusión de personas con discapacidad auditiva, y se da debido a barreras culturales, sociales y de comunicación. Por lo mismo, consideramos la definición de acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, mencionada en su artículo 9, la cual nos refiere que las personas con discapacidad deben vivir de forma independiente y participar en todos los aspectos de la vida, asegurando así su acceso a lo que son las condiciones de igual manera que los demás, tanto en un entorno físico. Podemos mencionar lo que es el transporte, la información, comunicaciones, tecnologías y otros servicios, por supuesto. Esto pues ya sea en zonas urbanas o zonas rurales, y el propósito pues la eliminación de lo que son los obstáculos y barreras. Asimismo, el objetivo de este trabajo es identificar las principales limitantes para la inclusión de personas con discapacidad auditiva en dos etapas clave: la educación formal y la integración laboral de las empresas. La metodología que se siguió: la investigación es cualitativa, descriptiva y documental, basada en la técnica de entrevista, la cual se realizó a profundidad a 5 personas con discapacidad auditiva, 4 de ellas pertenecientes al Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicanas y otra persona externa. Esto con el propósito de obtener información de fuentes primarias sobre los prejuicios y percepción generalizada de los cuales son víctimas. Asimismo, se revisa la literatura científica al respecto, partiendo de la hermenéutica para la interpretación, para constatar lo documental con lo empírico y discutir la puesta en práctica de las políticas sociales de apoyo a las personas con discapacidad auditiva. En la parte de la educación, la inclusión en las escuelas contempla un giro de los modelos educativos partiendo de la práctica docente como eje. Asimismo, vemos que en la práctica la enseñanza no se diseña a partir de enfoques inclusivos, debido a que el mismo modelo educativo no contempla los tiempos suficientes para adaptarse, por lo cual se generan barreras sociales con respecto a la educación, al visualizar la diversidad como un problema en lugar de un recurso de utilidad. Por lo cual, el mayor reto que la educación inclusiva enfrenta es la equidad con todo individuo y contempla en 3 dimensiones. Esto es el acceso a espacios, el ser educados con dignidad y acceso al aprendizaje. Actualmente vemos que los entornos educativos siguen siendo excluyentes, segregados y marginados, con alto grado de fracaso en los alumnos, por lo cual resurge nuevamente la imagen del docente como un agente de cambio en la transformación y divulgación del conocimiento. Asimismo, vemos que el maestro debe tener ahora o cumplir para un rol inclusivo la gestión del aprendizaje, ser guía, promotor del conocimiento en conjunto, interacción y comunicación, con un enfoque general a la calidad de la enseñanza-aprendizaje, motivante a los estudiantes y planificador o estratega. En la parte del trabajo vemos que la contratación de personas con personas discapacitadas no es la opción más sencilla, ya que esto pues implica ajuste de procesos en áreas de trabajo. Se sigue igualmente una práctica poco popular, ya que los sordos son considerados susceptibles a baja autoestima y tendencia depresiva. Es necesario dar seguimiento entonces a los trabajadores de acuerdo a su discapacidad auditiva y según los sistemas de producción para prevenir actitudes sociales y laborales de prejuicio. Incluso de acuerdo a la ley, en el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, menciona que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, a personas físicas o morales, sobre el impuesto sobre la renta que emplean a personas que padezcan discapacidad motriz, mental, auditiva o de lenguaje.
Por lo mismo, de acuerdo con la teoría de la integración sociolaboral, según Ermita Torreblanca, M. Francisca Albert, 1999, desde el punto de vista antropológico, el empleo conlleva a la realización de las personas. Según la teoría también del capital humano, por Theodore Schultz, 1961, Gary Becker, 1964, y Jacob Minzer, 1974, supone que la diversidad de las habilidades de los empleados no se centra en la parte genética, sino que ve a la educación como una herramienta de mejor inversión. Hablando de inclusión y discriminación, la discriminación de los conceptos, la integración e inclusión son dos partes que debemos discriminar perfectamente y darle la importancia, ya que una persona con discapacidad auditiva puede ser integrada a un aula de clases, pero continuar aislada en su totalidad al ser limitada la participación y comunicación con sus compañeros y maestros. Asimismo, es necesario las políticas y prácticas pedagógicas inclusivas para una verdadera transformación. Por lo cual, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 4, menciona que el Estado asume adoptar todas las medidas legislativas y cualquier otra en defensa de los derechos de las personas en condición de discapacidad. En la actualidad prevalece la idea de que la inclusión solo refiere a las personas con discapacidad. Esto es donde se cae en el error, por lo que las herramientas para maximizar el potencial del conocimiento humano deben ser sin señalamientos de ninguna índole y educar en diversidad de oportunidades, tanto físicas, culturales, ideológicas, religiosas, etc. La tecnología ahora nos permite la incorporación y uso de nuevas herramientas de comunicación, por lo cual va a sumar otra barrera de aprendizaje a las personas con discapacidad auditiva al no contar con las bases académicas y colocarlos en una posición de analfabetas o con rezago educativo. Podemos ver asimismo en la gráfica los tipos de discapacidad en el municipio de Chihuahua. La discapacidad auditiva se encuentra en el 4º lugar, prevaleciendo esta la discapacidad física, sigue la discapacidad visual y la discapacidad motriz. De la misma manera podemos apreciar en la tabla 1 las personas activas entre 16 a 64 años según discapacidad. En el año 2020 nos menciona que el 10% de estos son personas analfabetas o que se encuentran en el nivel de primaria. El 62.6% son personas que ya tienen una educación en nivel secundaria y el 27.4% se encuentran cursando o tienen ya una educación a nivel superior. Los resultados se realizaron de acuerdo a los instrumentos aplicados para la investigación correspondiente a la revisión bibliográfica y 5 historias de vida de personas con discapacidad auditiva en la ciudad de Chihuahua en contexto laboral educativo y personas pertenecientes al Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicanas. De acuerdo a algunos testimonios de las historias de vida, nos comentan estos. En el salón eran puras personas oyentes y nosotros 3 personas sordas y todas las clases eran para personas oyentes y nos era muy difícil el aprendizaje. Nosotros solicitábamos un intérprete para poder mejorar nuestro aprendizaje, sin embargo nos lo negaron. Mi mamá otra vez busca escuela primaria, otra vez mis amigos me hacen bullying, burla, me enseñan palabras, cosas feas y mi maestra me regaña al no saber qué son cosas feas. Mi mamá me regaña y no son saber qué es las palabras. Esto en palabras propiamente de la persona con discapacidad auditiva. Fue cuando tenía 8 años que comencé a conocer la lengua de señas y el mundo cambió. Comencé a comunicarme, expresarme más, pero aún la familia me trataba como alguien que estaba enferma y no se tomaban el tiempo de acuerdo para aprender el idioma materno. Yo buscaba trabajo de maquiladora, se llamaba SMTC, luego poco tiempo ya renuncia. Muy pesado porque discriminación otra vez, me molesta, mejor renuncia. Otro busca trabajo, llevar veces solicitud de empleo, llevar Pizza Hut, pizza, dominar, estética, canino, Walmart, etc. Actualmente trabajo en un desconchado y en la obra, donde me siento a gusto porque me tratan bien a pesar de que no me dan prestaciones.
Trato de comunicarme en la forma en que puedo. Ahorita soy capaz de leer los labios y pronunciar algunas palabras, lo cual facilita mi trabajo con las personas. Mediante los resultados obtenidos se puede inferir la falta de políticas sociales coherentes con un gobierno y una sociedad que busca ser inclusiva con las personas con discapacidad auditiva, al mismo tiempo que continúa estigmatizándose como un grupo vulnerable que por su limitante de comunicación es incapaz de integrarse a la sociedad, como bien señala Maldonado en 2013. Esto se debe a que sigue considerándose a las personas con discapacidad auditiva como una carga para la sociedad. Las personas con discapacidad auditiva son responsables, con bajo riesgo de sufrir accidentes laborales y de acuerdo a la tabla 1 sobre personas activas de 16 a 64 años, según Discapacidad en el 2020, menciona que la contratación de la población con discapacidad tuvo un aumento de un 3% respecto al año 2019. Cabrera y Córdoba en el 2009 señalan la importancia de discriminar correctamente entre los conceptos de integración e inclusión para evitar vanagloriarse de ser inclusivos. Cuando se tiene a personas dentro de aulas de clases aisladas de compañeros y maestros por la limitante de la comunicación. Y a su vez la teoría de la integración sociolaboral hace el reconocimiento familiar, la independencia personal, las cuales favorecen al incremento de la autoestima y fortalecen los lazos y relaciones dentro de su entorno. En conclusión, la inclusión en las escuelas, la cual contempla un giro de los modelos educativos partiendo de la práctica docente como eje, ha fracasado. No se ha logrado la inclusión de las personas con esta situación, por lo cual las políticas sociales han fallado. Asimismo, es urgente renovar el sistema educativo y entender que la exclusión se propicia desde el momento en que se generan las divisiones de grupos, por lo cual se deben generar modelos que incluyan el uso de la tecnología y otras estrategias como programas de sensibilización de la sociedad en cualquier ámbito, la implementación de intérpretes, dando así la oportunidad a otra fuente de empleo para otras personas, así como la inserción desde los primeros niveles en las escuelas a personas con discapacidad auditiva y fomentar la inclusión.